Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo y hoy te invito a un encuentro muy profundo con una de las experiencias más universales del ser humano, el dolor emocional. Ese dolor que llega sin pedir permiso, que nos quiebra por dentro y que a veces nos hace creer que ya no podremos volver a ser los mismos. Pero hoy quiero que caminemos juntos un poco más allá del sufrimiento para poder descubrir lo que hay detrás de él, la posibilidad de transformación, la fuerza que nace de las cicatrices y el milagro de convertir el dolor en sabiduría. Dicen que nadie sale ileso de la vida, y es verdad. Todos en algún momento enfrentamos pérdidas, decepciones, abandonos, rupturas o traiciones. Y aunque cada historia es distinta, hay algo que las une. El dolor que nos visita para mostrarnos algo que no podíamos ver de otra forma. El dolor no llega para castigarnos, sino para despertarnos. Nos confronta con nuestras heridas más profundas, con esas partes de nosotros que estaban dormidas o que habíamos aprendido a ocultar. Cuando aprendemos a mirarlo sin huir, cuando lo abrazamos en lugar de resistirlo, el dolor se transforma en un maestro y la herida se transforma en un portal. Transformar el dolor emocional en resiliencia es un proceso central en psicología, donde se pasa de vivir las cicatrices como meras huellas negativas a integrarlas como fuentes de fortaleza personal. Las cicatrices emocionales son esas marcas invisibles que quedan después de haber atravesado un proceso de sufrimiento. Son memorias que viven en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Las cicatrices emocionales se generan principalmente a partir de experiencias negativas o traumáticas vividas muchas veces en la infancia, pero también pueden surgir durante otras etapas de la vida. Su origen puede estar ligado a situaciones como el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia, el abuso o la pérdida de un ser querido. Hay varios factores que contribuyen a la formación de esas cicatrices emocionales y pueden ir desde haber nacido y crecido en ambientes familiares o sociales poco afectivos, con excesos disciplinarios, separación de figuras de apego o indiferencia por parte de los cuidadores. Este tipo de ambientes y las vivencias que se desarrollan a partir de ellos pueden abrir heridas emocionales muy profundas. Otro factor que contribuye a la formación de esas cicatrices emocionales son las interpretaciones inmaduras de la realidad, especialmente cuando el sistema emocional infantil no logra comprender lo ocurrido. Las interpretaciones inmaduras de la realidad surgen cuando, ante una experiencia intensa o incomprensible, el sistema emocional de un niño o de una niña construye explicaciones poco precisas y sobre todo basadas en la lógica infantil, generando así creencias, emociones o conductas desadaptadas. Estas interpretaciones generan creencias limitantes sobre el propio valor
y sobre las relaciones. Son intentos naturales del sistema infantil para poder encontrar sentido, pero pueden generar patrones de culpa, miedo o evitación en la vida adulta si no son revisados durante la madurez y con un acompañamiento adecuado. Por ejemplo, la creencia que lleva a un niño a pensar que es responsable de eventos externos, que lleva a la personalización, como mis padres se separan porque me porté mal. Ese niño, cuando se convierte en adulto, será de esas personas que creen que todo lo que sucede a su alrededor es su responsabilidad. Y otro factor que desencadena esas cicatrices son los eventos reiterados, como la falta de reconocimiento, la humillación, los engaños o algo muy común, las promesas incumplidas, que pueden instalar patrones de dolor y mecanismos de defensa que se arrastran hasta la adultez. Los tipos más frecuentes de cicatrices emocionales son las que se generaron por heridas en nuestra infancia. Por ejemplo, el miedo al abandono, que surge de la carencia afectiva, la falta de protección o la soledad prolongada en la niñez, llevándonos a generar dependencia emocional o, por el contrario, evitando vincularnos por temor a ser abandonados nuevamente. El rechazo, que proviene de sentir que no se acepta nuestra forma de ser o nuestras emociones, lo que puede ocasionar autodesprecio y baja autoestima. La traición, que se origina cuando experimentamos engaños, promesas no cumplidas o cambios drásticos en el entorno familiar, derivando en desconfianza y tendencia al control. Y por último, la de injusticia, que nace de educaciones autoritarias y rígidas, haciendo que la persona desarrolle perfeccionismo y dificultad para aceptar puntos de vista distintos. Cada una de estas heridas genera respuestas de protección y puede limitar nuestra capacidad de relacionarnos, de confiar en los demás y en nosotros mismos, dejando marcas que se convierten en cicatrices emocionales profundas. Si querés profundizar más en cada una de las heridas de la infancia, te invito a escuchar los episodios 4, 5, 6, 7 y 8. Allí te explico cómo se generan cada una y cómo trabajarlas. Las cicatrices, si las escuchamos, también pueden contarnos una historia distinta. La historia de alguien que sobrevivió, que resistió y que a pesar de todo siguió amando. Me gustaría que siempre tengas presente que tu cicatriz no te hace débil. Tu cicatriz te hace humano, te hace humana. Te recuerda que atravesaste la oscuridad y aún así encontraste la manera de seguir adelante. Las cicatrices emocionales tienen un doble mensaje muy poético. Por un lado te dicen, aquí dolió, pero también te dicen, aquí sanó. La resiliencia es un concepto de la psicología que nos habla de la capacidad de adaptarnos de manera positiva frente a las adversidades, frente al trauma o frente a los eventos difíciles de la vida. Las cicatrices emocionales son las marcas que dejan las experiencias de dolor psicológico o traumático, como la pérdida, el rechazo o el abuso. Modelos como los de Richardson, Grotberg
y la teoría de la resiliencialidad, difícil la palabrita, consideran la resiliencia como resultado no solo de la resistencia, sino de la capacidad de transformación del significado de la propia historia, privilegiando la superación y la compasión sobre el victimismo. Hay fortalezas que emergen de la resiliencia. Por ejemplo, se fortalece la autoestima y se redescubre el propio valor. Cuando me hago realmente consciente de lo que fui capaz de superar, mi autoestima y mi valor se fortalecen. Se desarrollan habilidades como la empatía, porque a partir de honrar mi dolor, cuando lo reconozco y lo honro, puedo ser capaz de honrar el dolor ajeno. Mi capacidad de afrontar desafíos y mi mentalidad de crecimiento también se desarrollan y crecen. Aparecen cambios positivos como una mayor autopercepción de control, mejor gestión emocional y más sentido del propósito vital. La resiliencia no es simplemente resistir, ser fuertes o fingir que no pasa nada. Tampoco es endurecerse o decir, ya lo superé, cuando en realidad aún te duele. La verdadera resiliencia nace cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y comprendemos que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede transformarse en una fuente de poder interior, en un aprendizaje valioso para nuestra vida. Ser resilientes es también la capacidad del alma de transformar la experiencia dolorosa en evolución. Es permitirte sentir, caer, llorar y volver a levantarte con una mirada más consciente. Es decirte a vos mismo o a vos misma, esto me dolió, pero no me define. Yo puedo elegir qué hago con ese dolor. Y a veces esa elección es el inicio de una nueva vida. Cada desafío en nuestra vida viene con un propósito, el propósito de expandirnos. No viene como una prueba o un castigo, sino como parte del contrato del alma que elegiste antes de nacer para evolucionar en esta vida. Lo que atravesamos nos revela partes internas que necesitan luz. Hay heridas, creencias, miedos o patrones repetidos. Y cada vez que las miramos con amor, la resiliencia se convierte en un puente hacia una versión más consciente de nosotros mismos. No se trata de soportar el dolor, sino de soltar la resistencia y permitir que la vida nos transforme. Es aprender a confiar en el proceso, incluso cuando no vemos el final del camino. Es como decirle a la vida, no entiendo para qué me pasa esto todavía, pero me abro a aprender. La resiliencia nos abre el corazón, no lo endurece. No nos convierte en alguien más frío o desconfiado, sino en alguien más compasivo, más consciente, más conectado con nuestro propósito. La herida se convierte en un lugar por donde entra la luz y desde ahí nos permite acompañar a otros con más presencia y con más verdad. La resiliencia nos permite regresar a nuestro centro, a ese espacio dentro nuestro donde sabemos con absoluta certeza que pase lo que pase, siempre podemos volver ahí, a nuestra respiración, a nuestra voz interna. Es confiar en nuestra intuición, en la fuerza suave, en nuestra conexión con algo más grande.
la resiliencia a un nivel más profundo y, si querés llamarlo así, más espiritual, no solo te cambia a vos, cambia la forma en que ves el mundo, cambia tus relaciones, tus decisiones y tu forma de amar. Te alinea con tu propósito porque limpia las capas que te alejaban de él y te ayuda a comprender que no viniste a esta vida a evitar el dolor, sino a transformarlo en conciencia, amor y propósito. Te voy a contar una historia, la historia del renacer de Jaime. Jaime, ya sabes, es un nombre ficticio, pero la historia es real. Jaime tenía 35 años cuando su relación de pareja terminó abruptamente después de una traición. Sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. Nada tenía sentido sin esa relación. Durante meses revivió la escena una y otra vez, preguntándose en qué había fallado. Hasta que un día, mientras que lloraba en el coche, recordó una frase que le había dicho su abuela. Hijo, el dolor no viene para quedarse, viene para enseñarte algo que solo tú puedes descubrir. Y por primera vez, Jaime dejó de preguntarse ¿por qué a mí? Y comenzó a preguntarse ¿para qué me pasó esto? En terapia tomó conciencia de los patrones que repetía desde su infancia y poco a poco comprendió que lo que más le dolía no era la pérdida de su pareja, sino la herida de no sentirse elegido, la misma que llevaba desde niño. Hoy, años después, Jaime dice que aquella herida fue su maestra más grande, porque gracias a ella aprendió a elegirse a sí mismo, a poner límites saludables y a construir una vida más auténtica, más en resonancia consigo mismo. Sus cicatrices no desaparecieron, pero ya no duelen, y ahora son testimonio de su renacer. Si vos que me estás escuchando estás transitando un momento vital en que tus cicatrices emocionales aún duelen y te condicionan a no vivir una vida plena, te voy a dar 3 pasos para comenzar tu proceso de transformación emocional. El primer paso es aceptar y reconocer las emociones asociadas a tu dolor, en vez de reprimirlo. Sentir tristeza, rabia o miedo permite procesar y sanar, evitando el daño que te puede generar la negación emocional. Porque cuando negamos nuestras emociones, es como si barriéramos el polvo debajo de la alfombra. La emoción no desaparece, igual que no desaparece el polvo, se acumula y se transforma muchas veces en síntomas físicos y psicológicos. El segundo paso es identificar la herida emocional que hay detrás de esas emociones. Preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me sentí con lo que pasó? ¿A qué me hace acordar ese dolor? ¿Ya lo viví antes? Estas preguntas te ayudan a identificar la herida, reflexionar con calma sobre las respuestas que encuentres, te ayuda a detectar el aprendizaje extraído de esa experiencia, lo que ayuda, a su vez, a resignificar el dolor. Cuando le damos un significado a nuestro dolor, un significado que nos permite ver el lado positivo,
el lado de crecimiento que nos aporta, el dolor se transforma en un maestro y va dejando paso a la sanación. Te puede ser muy útil llevar un diario emocional o hacer ejercicios de escritura terapéutica. Eso ayuda mucho en este proceso de discernir. Y el tercer paso es la autoaceptación y el perdón hacia uno mismo o hacia otros. Son clave para soltar resentimientos y poder avanzar, empleando la autocompasión y, por ejemplo, prácticas como la carta de perdón. Podés redactar una carta hacia aquellas personas que sentís que te dañaron en el pasado o en el presente, y también perdonarte a vos mismo o a vos misma por aquellas cosas que no pudiste hacer mejor y que hoy te está pesando. Te propongo un ejercicio terapéutico. Vamos a abrazar tus cicatrices. Busca un momento de calma. Si podés hacerlo ahora, mejor. Si no, hacelo después, cuando estés tranquila o tranquilo en casa. Toma una hoja de papel. En ella, dibuja una línea que represente tu vida. Marca en esa línea los momentos que más te dolieron, sin juzgarlos. Poné una breve descripción de cada momento, algo que te sirva solo a vos para saber de qué se trata. Ahora que ya tenés la línea y los momentos que más te dolieron, junto a cada uno escribí: ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué parte de mí se fortaleció gracias a esto? ¿Qué puedo agradecer hoy, aunque en aquel entonces no lo entendiera? Una vez que tengas todo escrito, que hayas respondido a las preguntas para cada uno de esos momentos, cerrá los ojos, colocá una mano sobre lo escrito y la otra sobre tu corazón y repetí: honro mi historia. No me avergüenzo de mis heridas, porque ellas son el mapa del camino que me trajo hasta aquí. Honro mi historia. No me avergüenzo de mis heridas, porque ellas son el mapa del camino que me trajo hasta aquí. Podés hacer este ejercicio cada vez que una herida vuelva a doler. Con el tiempo y la práctica, notarás cómo cambia la emoción que surge al recordar esa herida. Transformar el dolor en resiliencia implica reconocer la herida, resignificarla y usar ese aprendizaje para crecer. No se trata de negar el sufrimiento, sino de convertirlo en una fuente poderosa de fortaleza interna y de evolución personal. Quizás el propósito más profundo del dolor sea recordarnos lo fuertes que somos cuando decidimos mirar hacia adentro. Ninguna cicatriz es un fracaso. Cada una de ellas es una prueba de amor, de entrega y de humanidad.
Y cuando miramos nuestras heridas con compasión, descubrimos algo maravilloso, que en el mismo lugar donde dolía, ahora florece la luz. Porque sanar no es olvidar, sanar es agradecer lo vivido y seguir caminando con el corazón más sabio. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast. Te invito a seguir explorando tu propio camino de sanación, recordando siempre que dentro de ti hay una fuerza que jamás se apaga. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.